No sé si ya la hicieron, pero iceberg de fallos en la realidad. Les voy a contar desde siempre he soñado, o siento que ya lo viví. Hace 2 años soñé que mi papá y la familia de él me visitaban, pero todos de negro con muchas flores blancas, y venían a leerme un testamento. Entonces en cuanto amaneció, le llamé que si estaba bien ya. Que él es policía y temía que tal vez le hubiera pasado algo. Cuando le llamo me platico que su mamá acababa de fallecer, o sea mi abuela. Cabe mencionar que nunca la conocí y no trato con él mucho, y menos con su familia. Fue muy extraño. Si no le hubiera platicado a una tía parecería mentira. Muchas cosas raras me han pasado. Acabo de ver un TikTok de una chica que limpiando su closet se dio cuenta que tiene 2 sacos idénticos y con el mismo agujero LOL, y les hace falta una hombrera a ambos. En los comentarios respondí que es imposible que hayan sido dos desde un principio. Hay lugares que nunca he ido ni visitado, pero siento que ya fui, y hasta conozco el lugar, pero lo raro es que nunca he ido. Bueno, no sé si cuente como fallo en la Matrix, pero me sacó mucho de onda lo que me pasó. Sucede que me cambié a mi casa hace 4 meses, aproximadamente. Hace 2 meses. Estaba viendo una película de Harry Potter XD y el sueño me estaba venciendo, pero yo me resistía. Porque quería terminar de ver la película. En una de esas sentí que me quedé dormida y de inmediato desperté, pero no sabía dónde estaba. Trataba de reconocer el lugar, pero no podía. Sabía que no estaba en mi casa, no reconocía a mis hijos. Me veía las manos y el cuerpo y sabía que no era yo, y me espanté muchísimo. Súmale que aún estaba la película y la luz de la televisión era entre tonos azules oscuros típicos de la saga, y eso hacía que, de plano, no pudiera estabilizarme y me sentía muy mareada. Mi ritmo cardíaco multí demasiado y yo seguía sin poder saber qué hacía aquí en este mundo literal, porque yo en mi inconsciente sabía que no pertenecía aquí. Como que mi yo superior o algo me tranquilizó en mi mente. Me decía que era yo y que era mi vida o un rollo así, y poco a poco bajó mi ritmo cardíaco. Al final me daba miedo dormir de nuevo, pero me quedó una sensación extraña como si ni perteneciera aquí. No sé qué tan extraño parezca esto, yo vivía en Guadalajara y me dirigía a la estación del tren ligero Plaza Universidad. Estaba por el Mercado Corona antes de quemarse y avancé como 2 cuadras cuando empecé a notar por los establecimientos que iba en sentido contrario. Iba en dirección a la calle Juan Manuel. No sé a qué hora ni cómo me voltearon el camino, ya solo di la vuelta para ahora sí ir a la estación. Una vez compré un caja de colores de 12 unidades, los saqué y los conté uno a uno sobre la cama, de lo cual estoy sumamente seguro. Hasta los probé. Al cabo de 2 minutos que los vuelvo a revisar para guardarlos solo eran 11, el color morado había desaparecido. No estaba en la cama, ni debajo ni en las rendijas del colchón. Desarmé todo el cuarto y nunca apareció. Aún me preguntó qué habrá sido del color morado. Cuando salimos mi novia y yo, viajamos en metro y ya van varias veces que el tiempo se nos altera bien cabrón. Una vez andábamos en Insurgentes, pero ya íbamos a regresar a casa porque vimos que ya era un poco tarde, las 9:30 p.m. Para regresar a casa, vamos hasta la estación Aquiles Cerdán, por lo que viajamos de La Rosa hasta Tacubaya, y de ahí transbordamos a La Naranja. Hasta Aquiles, cuando salimos del metro, nos fijamos de la hora y seguían siendo las 9:30 p.m. Nos sacó mucho de onda porque evidentemente es un viaje muy largo, jaja, pero bueno, nos sorprende, pero lo dejamos pasar porque es algo que nos suele suceder. Siempre sueño, y lo que sueño se hace realidad, y una vez soñé, o sea me vi de pequeña en una casa, estaba afuera, pero en la jardinera estaba un señor ya de avanzada edad. Me dijo que yo en otra vida fui él. Me dio algunos números que aún no logro saber para qué son. Cuando desperté los anoté. Bueno, no sé si es normal, pero siempre sé lo que va a pasar, como que lo veo en mi mente o lo sueño. De la nada, me vienen esas imágenes de cosas y lugares que nunca he ido para luego hacerse realidad. Siempre me ha pasado desde niña. Recuerdo que, hace unos años soñé que estaba en un cementerio con mi hermano y mi mamá. Me asusté tanto porque mi papá no estaba.
Al día siguiente me levanté y llorando busqué a mi mamá y se lo dije con lo de que si cuentas tu sueño no pasa XD, pero luego de unos meses mi papá falleció y lo peor es que solo entramos los tres al cementerio ya que así era por el COVID tal y como soñé. A veces siento que estoy reviviendo algo. No sé si sea lo mismo, pero yo siempre sueño que me caigo y el sobresalto me hace despertar. Pero cuando estoy soñando que me caigo es en una calle de Zacatecas en donde yo juro que he caminado mientras hay una feria, en específico una feria del toro, en donde se veneran a los toros. Cuando le conté a mi mamá, ella no puede creerlo porque dice que yo no he caminado, y menos sola por esas calles, ni menos en esa feria. Pero la que iba mucho era mi abuelita, que ya no está, ni tampoco la conocí, pero yo estoy segura que caminé por ese lugar sola y me tropecé en esa banqueta en lo que encontraba a mi mamá. Yo uso mucho la línea 3 del metro de la Ciudad de México y en la estación Eugenia siempre siento algo raro. Siempre que volteo la cabeza para ver en qué estación voy siempre la volteo en Eugenia sin saber que justo estoy en esa estación. No sé cómo explicarlo. El punto es que hace poco pasé esa estación y todo cool, pero el metro se paró un ratito en Hospital General y justo cuando avanzó volvió a pasar por Eugenia y sí me saqué muchísimo de pedo. Me le quedé viendo a la gente a ver si alguien más se percató porque incluso volvimos a pasar por Eugenia, Etipia y Centro Médico, pero al parecer todos estaban muy normales. Le pregunté a mi amiga si vio, pero estaba en su celular justo en ese momento e incluso vi cómo se subió una chica que se había bajado estaciones antes. No se entiende mucho, pero aquí está la foto de la línea para entender mejor. Fue hace más de 5 años, cuando tenía las 14 o 13. Recuerdo una noche ya acostada en mi cama, como haber tenido conciencia de cómo iba a caer poco a poco casi, pero casi dormida. Cuando empecé a escuchar sonidos extraños cerca de mi cabeza. Sonido de computadoras y personas hablando un idioma extraño, pero por alguna razón sentía que estaban hablando de mí. No recuerdo con mucho detalle qué idioma era, pero se escuchaba la voz de una mujer y un hombre y el sonido de algo que contenía agua. Para entonces yo ni siquiera estaba dormida, podía estar consciente. No eran mis vecinos porque los ruidos de mis vecinos jamás se habían escuchado por nuestro lado de la casa. Cuando abrí los ojos, es como si esas personas se dieran cuenta de que yo los noté. Se quedó todo callado y me dio una pequeña corriente en mi cuerpo. Jamás volví a escucharlos otra vez ni a experimentar algo así. Nunca supe de dónde venía todo eso. Tener falsos despertares. El más feo que tuve fue cuando hace unos 2 años tenía que despertarme para ir a la prepa, pero en realidad nunca desperté. Me veía cambiándome e incluso en una de esas ya estaba por entrar a mi salón, solo para darme cuenta que seguía soñando. Fácil fueron más de 10 falsos despertares. También he soñado con lugares a los que nunca he ido. Y he encontrado 2 de ellos en la realidad, pero mucho después. Uno era un rompeolas que resultó ser las ruinas de un restaurante. En un rompeolas, pero era exactamente igual, y la más reciente fue cuando aún estaba en línea, pero ya había entrado a la universidad. Soñé con mi universidad, pero no era mi facultad. Meses después, ya en presenciales, entré a la facultad de QFB y no era la misma de sueño, pero por diversos motivos terminé conociendo la facultad de medicina. Era la misma de mi sueño. Me quedé en shock y observé la entrada por un ratote para asegurarme de verdad que era la misma de mi sueño de meses atrás, y al chile sí era, estaba idéntica. También he tenido algunos sueños premonitorios. Me da culo porque todos han sido de cosas malas y se han cumplido. Cuando era niño desperté en la madrugada y fue raro porque estaba la luz del día tan resplandeciente como cada mañana, pero se me hacía raro que ya se viera la luz, pues yo sentía que era muy pronto. Entonces cerré mis ojos muy fuerte para corroborar que estaba viendo bien y siguió así, solo que la tercera vez que parpadeó todo se volvió oscuro como en cada madrugada. Es lo único que me ha pasado, que no he encontrado explicación alguna. Cuando era niña tenía 5 años, actualmente tengo 23, mi mamá había ido a comprar para hacer la cena y yo me quedé viendo la peli con mi papá.
En eso mi papá va al baño y me quedo sola en el cuarto cuando veo que mi mamá entra, pero... Tenía una falda larga color café y una blusa de color verde sin mangas y que corro a abrazarla y le dije: mami, ¿por qué tardaste? Y no me respondió nada, ni siquiera el abrazo, y su mirada apuntaba solo hacia al frente y algo perdida. En eso se pasa para la cocina y a los pocos minutos ya entra mi papá y continuamos viendo la peli, y aquí viene lo interesante. Pues resulta que mi mamá viene regresando de la tienda y para mi sorpresa venía vestida con un pantalón, blusa naranja y chaleco amarillo, y yo me saqué de onda, porque anteriormente andaba vestida totalmente diferente, y pues esta vez sí me habló y que les cuento lo sucedido, pero por mi poca edad lo tomaron como si hubiera sido mi imaginación, pero juro que no, y hasta la fecha lo recuerdo claramente. Me paso esta semana, siempre que ocupo pongo a cargar mi celular en el carro, porque siempre ando en la calle, total que me quedé sin pila. Mi celular se apagó, vi que apareció la leyenda en 30 sec se apaga, y aparte lo estaba usando y nada más vi que mi carga disminuía. Solo pensé ahorita que me suba al carro, lo pongo a cargar, paso como media HRDSPS de eso y me subí al carro y me acordé del celular para ponerlo a cargar. Pero también pensé: ya voy para la casa, mejor me espero, porque mi cel estaba en la bolsa de aquí, que lo busque y bla bla, mejor me espero. Llegué a la casa, lo puse a cargar y me esperé a que prendiera la pantalla que estaba cargando. Y en vez de aparecer 0%, ya tenía 17% de carga. ¿Qué es lo que supongo que hubiera cargado en el camino? Lo prendí y todo y tenía carga. Lo último que recuerdo es sobre la sesión de Bizarrap de Residente tirándole a Balvin Ajkax. Recuerdo que, la primera vez que lo escuché, me gustó mucho una parte que sonaba medio como Dembow, no sé si esa es la palabra exactamente. Me gustó esa parte como sonaba. Y la volví a repetir unas 2 veces más. Al día siguiente pongo la canción de nuevo y resulta que no existía esa parte. Pensé que no estaba prestando la suficiente atención ya que la canción dura regular. Pero no. Nunca lo volví a escuchar. ¿Tal vez me confunde? Bueno, no es tan guau, pero sí me llamó la atención. Al chile hace como 2 semanas me sentía súper rara. Yo recuerdo que un amigo me dijo que cumplía el 27 de octubre. Pero esa vez se confundió, en verdad cumple en marzo. Lo felicité de broma el 27 y me dijo que jamás me dijo eso. Busqué el chat y yo recuerdo bien que era 27 de octubre y no había nada de nada. Cabe aclarar que el chat era de Discord y los mensajes se quedan ahí siempre. Entonces también tengo otro amigo ese, si cumple ese día, y dije bueno. Lo felicité y me dijo que era el 28. Entonces me empecé a paniquear y busqué, y tampoco estaba el mensaje donde me decía que era el 27, pero yo recuerdo perfectamente esos mensajes, además de que mi sobrino ve mucho Peppa y se supone que la que hacía todo en el mundo de Peppa es la señora Coneja, pero en los capítulos que va y decían que era la señora Liebre, cuando la señora Liebre es la hermana de la coneja, y yo me quedé de PG en esos capítulos. Recuerdo que eran los mismos y decían señora Coneja. En fin, sentía un sentimiento muy raro y miedo. Como si hubiera cambiado de realidad. Me encontraba con un amigo caminando. Al llegar a una esquina de la calle, por alguna razón vi de reojo venir a un coche color plata algo rápido. Bajé de la banqueta y me esperé a que pasara, ya que había autos estacionados en los extremos de la calle, y al ver que tardó demasiado en pasar, me asomé bien a la calle y no había nada. El coche activo más cercano se encontraba a 2 calles. En eso mi amigo dice que UPW no venía un coche. Y en eso le digo que sí, por eso justo me esperé a que pasara. A los dos se nos hizo muy extraño, PQ, sin decir nada previamente, vimos exactamente lo mismo. Una vez cuando era pequeña me encontraba jugando a las muñecas en el cuarto de mis hermanos.
dándole la espalda a la puerta sentada a la orilla de la cama, y recuerdo que trataron de jalarme con mucha fuerza para que me cayera, entonces me agarré de las cobijas muy fuerte para hacer contrapeso y así no caerme. Después de un rato, me soltaron y salí corriendo. Abajo estaban mi mamá y mis dos hermanos, no había nadie más en la casa y ninguno de ellos había subido. Todavía no logro entender qué fue eso que me quería jalar abajo de la cama. Me pasó en el metro dirección universidad. En la estación de Copilco, iba con mi novia y ya estaba dormida. Cuando ya era para llegar a Q, de pronto estaba otra vez en Copilco. No la pude despertar hasta que pasamos por fin a Q. Ella es de sueño pesado, pero no tanto X de mesa que de PDO, pero lo que se me hizo raro cuando volteé a ver a la gente es como si no se hubieran dado cuenta. Todos iban viendo el piso. Mi abuela materna vivía en otro municipio distinto al que mi familia y yo vivíamos, pero nos visitaba varias veces al año. Una noche yo dentro de mi casa escucho que mi abuela me dice que ayúdame con mis maletas y pues de gusto salgo corriendo a ayudarla y para mi sorpresa no había nadie más que mi vecino de enfrente que también me dice Keila, te habla tu abuelita que le ayudes. Entonces corrí dentro de la casa a decirle a mi mamá que mi abuela había ilegado pero no la veía y pues salimos todos y no había nadie. Entonces mi mamá me dice que basta de juegos. Y pues yo le sigo que mi vecino también la escuchó y pues el dichoso vecino jamás salió y nunca escuchó nada, entonces me agarré a llorar porque no sabía qué estaba pasando. Total que mi mamá para sacarse la espina, le marcó a mi abuela para ver qué onda dónde estaba o mejor. Dicho como estaba y pues todo bien, mi abuela dijo que no tenía intenciones de venir. Jamás supe qué fue lo que sucedió, pero la voz de mi abuela y el dichoso vecino que escucho me siguen causando intriga hasta hoy en día. Una vez tomé el metro de Ciudad de México, era la línea azul, lo tomé en 4 caminos y me iba a bajar en Hidalgo. En eso, como iba cansada, cerré los ojos para dormir un poco, ya que es un poquito largo el trayecto. Cuando abrí los ojos, iba en la estación San Cosme y solo faltaban 2 estaciones para bajar. No sé si dormí mucho o solo me confundí, pero en cuanto abro los ojos ya iba en Bellas Artes, el cual arrancó el metro y ya no me pude bajar y dije voy a bajarme en la siguiente para volver a regresarme a Hidalgo y en cuanto llegué ya estaba en Hidalgo nuevamente. No sé qué sucedió, solo bajé confundida y me quedé un rato ahí, sentía que hasta se iba la respiración, no sé qué había sucedido o bien hasta la fecha, no sé qué fue. Yo estaba comiendo con mi mamá y mi hermana, estábamos sentadas platicando y comiendo a la vez. Y en eso que tomo mi vaso de refresco y mire cómo mi hermana y mi mamá se quedaron congeladas como por 5 segundos y como mi hermana le estaba echando sal a su plato. La sal se quedó en el aire flotando y me quedé como de... Les conté y se quedaron confusas y desde ahí me han pasado como otras 2 veces. A mí me pasó algo sencillo, pero realmente me consterno. Recuerdo que una vez estaba contando dinero para comprar unas cosas y estaba contando mis monedas. El chiste es que una se me cayó y yo vi cómo rebotó debajo de la cama. Lo realmente extraño es que solo rebotó 3 veces idea y no escuché que cayera otra vez. Eso pasó muy rápido. En lo que me eché abajo de mi cama para ver mi moneda, ya no estaba por ningún sitio. Moví mi camasillón, me metí a buscar con mi linterna, pero no había nada. Jamás volví a encontrar esa moneda. Realmente me pareció un fallo en la realidad simple, pero que sí me dejó pensando mucho. Una vez me dieron a guardar una franela en mi mochila. Cuando me la pidieron de vuelta, no estaba y revoloteamos la mochila. No llevaba mucho. Solo una sudadera y un libro. Y llegando a mi casa al día siguiente ya estaba dentro. Y no me separé de la mochila. Así como para que me la hubieran echado. Una vez iba en el auto con mi padre y miré hacia el cielo y había un pájaro. No supe qué tipo, pensé en que era un gavilán o un águila incluso, pero estaba totalmente quieto, tenía las alas extendidas de par en par y no se movía para nada. Cuando quise tomarle una foto comenzó a moverse como si tuviera clac. Me saqué tanto de pedo que olvidé grabarlo siquiera, jajaja. Yo una vez quedé de salir con mi novia, a las 2 de la tarde.
Bien recuerdo ese día porque mi mala costumbre era llegar tarde. Bueno, ese día eran a las 11:34 am y en mi dije me da tiempo de barrer, trapear y lavar mi ropa y todo. Bueno, prendí la tele y lo primero que vi fue la hora, eran a las 11:34 igual nada raro. Total hice todo eso que dije anteriormente, lavé, arreglé mi cuarto y hasta me bañé fácil sé ni que se me fueron más de horas en lo apurado que estaba me arreglé rápido y todo y cuando vi la hora eran a las 11:42 am y yo de WTF. Neta ese día quedé bien confundido cheque la tele igual eran a las 11:42 am, no podía creerlo y hasta la fecha no lo puedo creer fue en un día que hubo una tormenta solar pero nada que ver con que hice lo de 2 horas en 8 minutos. Yo tenía mucho tiempo soñando con la época de cuando quemaban a las brujas en Salem y tenía un recuerdo sobre un bosque y no entendía por qué ya que jamás había ido a ese bosque. Y hace 2 semanas, tuve una sesión de regresión a vidas pasadas y miré una vida que estaba vestida de esa época, era el mismo bosque, pero yo era un niño, fue algo tan extraño e inexplicable, pero todo era tan real, no sé cómo explicar. Una vez estaba en mi oficina. Y yo traía un collar con un dije de luna. El caso es que, no sé cómo pero el collar cayó y hasta se escuchó el rebote del dije al tocar el suelo. Yo estaba con una compañera platicando cuando sucedió esto. Y les juro que no encontramos el dije. Lo busqué entre mi ropa, me sacudí, abajo de la silla, en el suelo, en la mesa, en toda la oficina y nada. 2 días después fueron a limpiarla y la verdad era un espacio de 3x3 y le había dicho a la señora que sí se había encontrado mi dije y nada. La cadena la encontramos al instante porque cayó en el escritorio, pero del dije nada, como si se lo hubiera tragado la tierra y de hecho al día siguiente que se cayó, yo limpié el espacio y nada. Hasta el día de hoy no sé qué onda. A mí me han sucedido muchas veces, la más reciente es que vi una abeja totalmente detenida en el aire, aleteaps pero como que sin avanzar, una vez soñé que preguntaba la hora y después como que me hundí y todo me empezó a parpadear blanco y negro. Me dolía la cabeza y no podía despertar, ya después vi como una imagen con números y un ojo y desperté bastante sacada de onda. Otra es de que cuando era más pequeña tipo una imagen de la nada llegaba a mi mente y días después lo veía en la realidad. A mí me pasó en Monterrey y llevaba poco la apertura de la línea 3, es la de línea roja pero ya llevaba 2 semanas usándola. Yo tomaba el metro en estación Zaragoza para llegar a Félix U. Gómez, literal vi por la ventana estación que lo uní obrera y obviamente sentí la 2 paradas en las estaciones, entonces me levanto porque ya en la siguiente me bajaba y oh sorpresa estaba otra vez en Colobrera, quedé en shock y recuerdo que pedí no quedar atrapado en un bucle. Cuando tenía 12, estaba tirando un balde de agua en la sequía, yo vivo en una ciudad pero estoy donde hay muchos árboles. Un bosque. Pues tiré el agua y ya estaba de ida a mi casa que estaba como 15 metros, entonces voy caminando y así de la nada miro arriba al cielo y encima mío había una ave pero bien grandote, era como de 1 metro su tamaño y era bien gordo y tenía un ojo enorme negro, estaba a poca distancia mía, yo la podía ver bien cerca y pues él ave estaba ahí sin aletear ni nada, estaba quieto en el aire y yo duró como unos 10 segundos y desapareció así de la nada. Esto es algo curioso pero me pasa muy seguido, del centro de mi ciudad a mi casa, siempre que tomo cierta ruta, cuando estoy cerca de llegar a donde me bajo, unos 7 minutos, aprox la calle se repite o sea me explico, yo sé que esa calle la paso y ya estoy más avanzado. Bajo la mirada un momento para ver mi teléfono y cuando volteo regreso a esa calle que justo pase, pero cuando sí le presto atención no pasa y sé que no veo mal las calles porque me las sé de memoria, literalmente repito una calle 2 veces. No sé si cuente como fallo en la realidad, pero hace 5 años estaba en la que era mi oficina en el trabajo y me mandó un mensaje un amigo que era músico. Leí que quería mostrarme su nuevo video musical.
Así que hice una pausa en mis actividades para ponerle atención a su rola, total que terminé de escucharla y ver el video y le di mis comentarios, me despedí de él y seguí mi día como si nada. Al día siguiente, recibo una notificación de una publicación de él donde decía que estaba terminando de componer una canción y que la estrenaría ese día, así que me extrañó que estuviera trabajando en otra canción tan rápidamente. Así que le escribí para preguntarle qué había pasado con la otra y me dijo no, he estado trabajando en esta canción por semanas y me dijo el título y me sorprendió saber que era la que me había mostrado terminada y hasta con video la tarde anterior, así que le dije ¿es en la que sales en una montaña y describes la relación con tu novia? Él se asombró y me cuestionó cómo es que yo sabía eso si aún no la concluía y no había terminado de editar el video, el cual efectivamente incluía imágenes de él en una montaña. Le expliqué que ya me la había mostrado y él juraba que eso era imposible porque ni siquiera la tenía.